El acueducto de los Bañales, que forma parte del yacimiento arqueológico del mismo nombre, es un ejemplo singular entre los acueductos romanos que todavía se conservan en nuestro país. Isaac Moreno Gallo, ingeniero de obras públicas e investigador y erudito sobre la ingeniería romana, va a acompañar a Eugenio Monesma para explicarnos los restos de esta construcción romana. El nivel romano para construcción era una especie de triángulo que apoyaba, estaba muy bien construido, apoyaban dos patas y colgaba una plomada del centro. Exacto. Tenía un travesaño donde tenía la marca. Cuando la plomada coincidía, el hilo coincidía con la marca, estaban en la horizontal. Y de esa manera podían trabajar este tipo de fábricas, consiguiendo una horizontal perfecta. Pero además, y sobre todo una unión exquisita entre piedras. es que hay una planicie Claro. en la roca. En este tipo de perfecta. soportes era lo que interesaba. Que las piedras estuvieran muy bien unidas entre ellas en la parte horizontal, que el centro de gravedad del peso que tendrían que soportar pillase más o menos en el centro de las piedras. Sí. Y este es un soporte que no está monumentalizado en absoluto. No hay almohadillado, no está bien trabajada la cara, de hecho están desplazadas a izquierda y a derecha, están muy irregulares, pero Sí. cumplía perfectamente su misión, que era soportar el peso del agua y de la tubería que iba por encima. Entonces, arriba tendríamos, dijéramos, como una especie de canal de madera, Por ejemplo, por ejemplo. que servía de soporte a una tubería. Efectivamente, y por dentro iba la tubería, que a su vez estaría cerrada por encima. Seguro, para que no la diera el sol y no se calentase el agua, sobre todo, que era lo importante. El agua tenía que llegar fresca porque procedía de unos manantiales donde ya brotaba fresca. Y cuidaban mucho, eso lo dice Frontino, lo dice Palladio, lo dice por supuesto Vitruvio, que el agua tiene que llegar fresca a destino y que tiene que preservarse de los rayos de la luz. Se ve muy bien aquí cómo asienta cada una de las piedras, lo plano de cada una de las caras. Sí, porque de era lo unión. importante. Para que el soporte guardase la estabilidad es que el asiento entre las piedras fuese perfecto. No era tan importante el hecho de que estuviesen bien aplomadas unas con otras o bien alineadas en la vertical, porque eso a fin de cuentas ni lo está, ni lo buscaron, está hecho así intencionadamente, ni era importante para que el soporte funcionase. ¿Y esos agujeros, qué función tenían ahí dentro de cada una de estas columnas? Eso forma parte del sistema de soporte. Ahí iba un travesaño de madera y lógicamente luego entre uno y otro había unos puntales que sujetaban el vano central, que es donde más esfuerzo Donde va más a tener. peso. Exactamente, donde más peso va a tener. Hay una hipótesis muy plausible que ha publicado un ingeniero de aquí cerca de Biota, que tiene el aspecto de ser razonable y seguramente era la forma en la que esto se soportaba, ¿eh? No es que sea la única, puede haber alguna otra alternativa, pero es bastante fiable la que se ha publicado y seguramente que sea así, es el sistema así. Efectivamente, en unos dibujos virtuales realizados por Luis Miguel Viartola se puede apreciar con detalle la recreación de cómo era la canalización por encima de estos pilares. ¿Por qué esta curvatura así y no a lo mejor una línea recta? ¿Es por algo? No, es Seguramente que por ajustarse al soporte de roca, al cimiento, que han seguido una floración de roca natural que tienen todo a lo largo y era la forma más cómoda de hacer los pilares más cortos y más estables. Si hubieran ido en línea recta se habían metido por una vaguada más profunda, con tierra menos calificada para poder soportar, para poder y cimentar. cierta inestabilidad. Claro, claro. Y además el trazado en planta no tiene ninguna función o ninguna importancia en un canal o en una conducción de agua. El agua que se transportaba por este acueducto, ¿de dónde venía y a dónde iba? Pues nadie lo ha publicado con claridad ni se sabe, pero hay una cosa elemental. Los romanos bebían sobre todo de manantiales, y aquí el manantial más importante de toda la comarca, no digo ya del municipio, de toda la comarca, porque además no hay otro, son los manantiales que hay en Malpica de Arba. Están a 7 kilómetros de los Bañales, que es muy poquito para lo que solía ser un acueducto romano. Y están los ideales, además están a la cota exacta para que, trasladando el agua por una tubería, con una pequeña caída, lleguen a los Bañales. Hasta llegar a la villa romana de los Bañales, el cajero continuaba desde los pilares, entallado en la roca viva. ¿Y todo este cajero entallado en la piedra, qué es, Isaac? Pues esto realmente es por donde venía el agua, pero no encima de un cajero que además tiene diversas alturas, es una roca muy diaclasada, muy fracturada. Cumplía su misión perfectamente porque lo que venía era una tubería de plomo. Seguro que venía desde las fuentes hasta las termas. Y por aquí la tubería de plomo mantenía más o menos el nivel porque cierta presión llevaba y de esa manera pues el agua iba perfectamente. Además lo vemos en línea directa desde las Sí. columnas de lo que era el acueducto. Sí, el recorrido es más o menos, aunque hace algunas seses, como es propio, se van ajustando al terreno para poderse apoyar. Pero se trata en general de un apoyo de una tubería, que luego iba tapada, no la dejaban tampoco al sol,
porque Claro. se calentaba, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el motivo por el que se perdió todo ese plomo que en su momento pasaría por aquí? Bueno, el plomo era muy valioso, ¿eh? En época romana también, pero posterior, después, en el medievo, pues mucho más, ¿no? Porque con el plomo se hacían muchas cosas y era muy difícil de obtener. La metalurgia del plomo es una de las cosas más complicadas dentro del ámbito de la minería y de la obtención de metales. Digamos que se lo llevaron a la carrera cuando cayó la ciudad, en esta y en todas. Caer la ciudad, lo primero que se saqueaban eran los metales, y el plomo en primera instancia. Sí, Era un material muy valioso. Cuando caía una ciudad de este tipo, en el Bajo Imperio, en el primer conflicto que había, el plomo desaparecía inmediatamente. Reconstruir la ciudad a veces era tan costoso, reconstruir el acueducto, que la propia ciudad que había sido destruida. Estamos aquí en lo que llaman la Fuente del Diablo, Sí. en Malpica de Arba. ¿Es posible que que sea el origen de la alimentación? Yo creo que seguro, porque es la fuente más potente de toda la comarca, la única prácticamente. Es un agua de calidad, fría, y está a la cota perfecta para poder suministrar todo el acueducto que hemos visto que va a los Bañales. Y por lo que nos han comentado, hay una tradición aquí en el pueblo de Sí. Malpica de Arba que siempre Sí. se ha dicho. Sí, que curiosamente yo no conocía y me ha sorprendido. Sí. En el pueblo tradicionalmente desde siempre se ha dicho que a los Bañales llevaban el agua desde aquí. No me digas cómo lo saben o de dónde procede la tradición, pero me parece que tienen razón, porque está en el sitio perfecto para poderlo llevar. La tradición oral siempre tiene razón. En este caso me va a dar que sí.